Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es lunes 24 de febrero y estamos en nuestro segundo encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación para la maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes, semestre 2025-1. Bueno, muchachos, voy a contarles, pues el objetivo de todos estos encuentros, como les dije la vez pasada, es resolver las dudas que tengan de todo lo que han estudiado y visto de todos los recursos de videos y del libro y de ejercicios que hay en el curso. Entonces, en principio, al día de hoy, ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, en principio, al día de hoy, ya todo esto que es la introducción al curso ya lo pasaron, fue lo que pasamos hace rato. Ya las actividades de preparación las desarrollaron. Ya la gran idea 1, ya por ahí pasaron, vieron los videos y todas esas cosas de la gran idea 1, ¿cierto? Pues que eran estos videos que están asociados aquí, conceptos generales, variables declarativas, funciones, bueno, todo ese tipo de cosas que están aquí en estos videos, ya lo vieron. Y realmente eso es muy de introducción y de motivación para el curso. Hasta ahí no hay nada. Hola Freddy, ¿cómo estás? Hasta ahí no hay nada que vayamos a evaluar. Y Daniel también llegó. Hola Daniel. Hasta allí no hay nada que vayamos a evaluar hoy ni nada de esas cosas. Esto es la parte como de motivación y como la parte global de ver todo lo que va a ser el curso en un pasadón. Pero luego, a partir de la gran idea 2, sí empezamos a estudiar el modelo de programación declarativa. Y estudiando el modelo de programación declarativa, entonces estamos en esta actividad 6, que es la tarea de revisión de videos y material de estudio. Y según el cronograma que les entregué la clase pasada, el encuentro pasado, aquí está el cronograma. Según el cronograma, estamos situados en una preparación declarativa. Empezamos a estudiarlo el 17, o sea, hace una semana, y hoy es 24, o sea, estamos situados aquí. O sea que se espera que en estas semanas, del 17 al 24, ustedes hayan avanzado en ver todos estos videos que tienen que ver con el modelo de programación declarativa. Pueden también leer lo que tenga que ver en el libro con ese tipo de cosas. Y de eso es de lo que se va a tratar el quiz del día de hoy, de los conceptos que hay aquí en estos videos. Eh, esos videos, esos videos, esos videos tienen que ver con, perdón, con esas presentaciones de aquí. O sea, tiene un video que tiene que ver con una introducción al modelo declarativo, otro video que habla sobre el almacén de variables declarativas, otro video que habla sobre procedimientos y registros como valores básicos, otro video que habla sobre la semántica del lenguaje núcleo, otro que habla, bueno, y hasta ahí vamos hoy. Los otros videos ya son para esos otros videos que están en el cronograma, que no están en el programa de esta semana, sino que están en el de la próxima semana. Eh, estos videos que van después de hoy, que van de hoy 24 hasta el 2 de marzo, tienen que ver ya con métodos para enfrentarse a resolver problemas de programación y programación declarativa, con técnicas, y coinciden con que el 2 de marzo me entregan ese taller, el cual ya lo tienen en su poder, ya lo pueden, ya me imagino que lo han estado viendo, y del cual también podemos resolver dudas hoy si quieren del mismo taller. Entonces, el objetivo de este encuentro es resolver todas las dudas que tengamos sobre los temas que hay aquí. Uno, la introducción, que hablaba de el modelo de programación declarativa, sintaxis, semántica, otros sobre variables declarativas,
que habla de la almacén de asignación única, las variables de flujo de datos, el siguiente sobre el lenguaje núcleo y procedimiento de registros como valores, y sobre cómo se le da semántica a los lenguajes de programación. Entonces, pues no sé si ustedes tienen preguntas específicas ya preparadas al respecto. Si alguno la tiene, me levanta la mano y podemos empezar por resolver las dudas que tengan. También puedo dar un vistazo general y ustedes van preguntando, pero así nos demoramos un poquito más. Y el objetivo no es que yo vaya a repetir lo que hay en los videos para nada. Lo que yo quiero es sacarles dudas a ustedes para que a la hora de hacer el quiz se enfrenten a él con mayor seguridad. Eso es lo que yo necesito. Entonces, no sé, ustedes me dirán cómo quieren que hagamos este ejercicio. Pues, bueno, Hágale, Freddy, Freddy. Hágale, Freddy. Profe, una pregunta. Lo que tiene que ver con el quiz, ¿es evaluación de conceptos como tal? ¿O es No, evaluación de conceptos con algún tipo de actividad práctica o algo así? no, nada de programación. La actividad práctica es el taller y ese no es con quiz, ese tienen tiempo de pensar. El quiz es conceptual solamente. Que hayan entendido que es una variable declarativa, que hayan entendido que es un lenguaje núcleo, que hayan entendido esos conceptos que hay por ahí. ¿Qué significa que una declaración se suspenda, que una declaración no se suspenda? A la hora de que hayan entendido la diferencia, pues digamos, cómo es que la semántica de una declaración del lenguaje núcleo, que entiendan a los procedimientos como valores, o sea, es conceptual, nada que ver con programar absolutamente nada. Profe, todo eso que se mostró en estos videos antes de este quiz es exclusivo de la programación del paradigma declarativo. No, ¿O qué es exclusivo y qué es compartido? O sea, lo de la semántica entiendo que es compartido hasta cierto punto, cuando tú pero me dices antes de este quiz es que me de estás los videos hablando, que hemos visto hasta ahora, o sea, tú me estás hasta hablando de estos videos. esos que están ahí. Estos Sí. videos son un pasón por todo lo que hace el curso. No, no, Aquí. no. Yo hablo del modelo de programación, a partir del modelo de programación declarativa hasta lenguaje núcleo sintaxis. Creo que eso es lo Sí, que, estos videos que han visto desde aquí, que esos, yo, esos, yo lo he visto, hasta ahora los he visto y los he trabajado, pero no completo, me hace falta los últimos que aparecen allí. no, sí, hasta aquí es que hemos trabajado hasta hoy, porque hasta aquí llega la semana, espera un Kiko. No, hasta aquí, sí. Hasta aquí es que han debido trabajar hasta hoy, digamos. Todos estos videos tienen que ver con el modelo de programación declarativa y con conceptos básicos del modelo de programación declarativa. No, Profe, yo tengo una pregunta. Estos PDFs y que nos está mostrando, o sea, los de las presentaciones, todo esto, ¿usted de pronto los subió a alguna parte? claro, están en el campus. Es que yo vi solo los videos. En el... No, mijo, vea, usted cuando entra aquí a módulos, a los módulos, por ejemplo, dice revisión de videos y material de estudio, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí dice introducción al modelo declarativo. Usted le hace clic y ahí le aparece los PDFs. Los PDFs De las- 1 de la- los PDFs que yo les estoy mostrando están ahí. Y esos PDFs son los que yo utilizo en las presentaciones. en las presentaciones, exactamente. Son los mismos que yo en las presentaciones. Entonces, los videos entonces se hacen usando esos materiales, pero todos los que tienen aquí esta flechita es el PDF para que lo puedan bajar y lo tengan. Y ¿Y esto, el plan de trabajo también está ahí? el cronograma, sí, señor. Oígame, venga, le muestro aquí en módulos, Eso está al principio en la parte dígale dónde, agenda de actividades. En agenda de actividades donde dice el programa. Eso. que les mostré la vez pasada, todo esto, al final dice actividades en la sala virtual, que es la que Ah, estamos, ya y, está al final, sí.
Agenda. Acá la agenda con fechas específicas para el semestre, usted hace clic y le aparece la que le estoy mostrando. Listo. Gracias. Nada de lo que está aquí, todo está montado. Yo no tengo nada, yo llevo tanto tiempo dando esto que yo tengo eso, todo está disponible para ustedes. ¿Mm? Profesor, unas preguntas Hágale, desde lo más básico. Una diga, pregunta, ¿usted Julián, qué versión maneja en su computador? Disculpe, yo le ¿qué empiezo versión por ahí. de OZ? De OZ, sí, señor. La 1.4. Ah, no, o la 2.0, la 2.0, creo que tengo la 2.0. La 2.0. Sí. Y bueno, yo tuve un inconveniente ahí. ¿Se acuerda del factorial de 100? Ese factorial de 100 me daba 0. Yo cambié la versión y... ¿Con la 1.2? No, con la versión Con la 2 le 2.0. daba 0 y con la 1.4 ya le da bien. No, es que la 1.4 no he podido, no he Bueno, la podido, 1.3.2, no. la 1.3.2 o cuál. No, la 1 de la 2 para abajo no he podido descargarla, donde me he metido no he podido. Puse una como 2 punto algo, 2.1 algo y pues por ahí me dio, pero eso a veces queda ahí como una bolita ahí dando vueltas. Espérate un Y, segundo, espérate un y segundo. la otra diferencia que noto pues lo único que he notado era ese factorial de 100 que no me da, digamos que lo resolví. Y lo otro que he notado que no me da, pues como para que me dé todo exacto A como están los videos y a todas las cómo se cosas. dan los videos, es que cuando se declara una variable, por decir algo, lo que ponen ahí, declaro la variable y la llamo con el browse, o con Sí, y sí. él debería imprimir y, que es lo que dice el libro y es lo que usted le da. Pero a mí me imprime raya al piso. Entonces Ah, no, ahí, no, eso es porque, verá, hagámosle, para que todos vean las mismas dudas aquí. Voy a abrir un archivito para poder jugar con eso, ¿sí? Eso es porque se declaró la variable, pero no se le asigna valor. ¿Es así? Muy bien, muy bien. ¿Quién dijo eso? Pero, no por eso, pero si yo no le declaro valor, él debe imprimir y. No no. necesariamente. La No rayita, necesariamente, pero es la, que ra- en los ejemplos la se rayita al imprime y. piso, la rayita al piso está bien. No, es que eso depende de, digamos, las dos son bien. El Y significa no tengo nada y el rayita al Sí, piso significa no tengo nada igual. pues sí, ¿no? Pero pues... Las dos son correctas, Julián. Las dos ok. comportamientos correctos. No, Eh, pensé que de pronto era un comportamiento raro porque pues, al principio me estaba dando como raro ahí el no, eso comportamiento. está bien. Eso está bien también. Grandes ideas, modelo interactivo. Bueno, y bueno, miremos a ver, tengo otra dudita por ahí, pero pues... Entonces, mire, no, dale, con las dudas, es muy bien, mire, eh, declare y luego haga browse de y. Entonces, como ustedes habrán visto, para uno correr este pedacito nomás, uno, por ejemplo, lo escoge y le dice aquí en el menú Z, quiero que se alimente de La la región. región, Y entonces él en principio corre, y mire, aquí escribió la rayita al piso, a ver. Él lo escribió Y. Eso es un comportamiento normal. A veces depende tendría que ver el contexto para ver, a veces sí escribe el nombre de la variable, el nombre del identificador de variable, pero es como si no hubiera escrito, es como hubiera escrito esto mismo. Ya, otra, bueno, digamos que es un comportamiento, era mi inquietud era por el comportamiento que de pronto, pues eso estuviera haciendo algo malo por allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como las variables aquí son declarativas y una variable aquí puede tener un valor o puede no tenerlo. Si Sí, no lo ok. tiene, lo muestra así como está aquí. Rayita al piso. Y si lo tiene, entonces lo muestra. Lo que es más, apenas yo le diga aquí, ya ponemos esto aquí al ladito, apenas yo le diga aquí que, no sé, y es igual a 10, por ejemplo, entonces aquí hay dos maneras también de poner de hacer que esto se ejecute, el y igual a 10. Control.L, póngale. Eso, o le digo control.l, que significa fit line, o como lo tengo señalado, también puede ser fit region, cualquiera de los dos.
Pero bueno, control.l pin. Entonces, inmediatamente donde había una Y se pone el 10, ¿cierto? Donde Sí, había ese se ocupaba es. con el 10. Y por alguna razón, después, o usted le dice no, que Y es igual a 11, entonces, y corre esa línea, voy a hacer el control L, entonces él va a fallar y dice, no, es que son variables declarativas, yo no le puedo poner dos valores diferentes, ¿cierto? Entonces va a fallar aquí, en esta es un error, no logra correr. Entonces, ¿qué es una variable declarativa? Una variable declarativa es una variable que se puede asignar una sola vez, pero podría no tener, puede no tener valor, puede no estar ligada. Entonces me permite implementar el concepto de valores parciales, como lo vieron por ahí en alguna otra parte. O sea, yo puedo tener un valor parcial, es una variable que está sin ligar. Lo que pasa es que, como también vieron, nuestros datos pueden ser más complejos que solamente números. Yo puedo, no sé, declarar un dato que sea una tupla que tenga un nombre, no sé, además la par, y que tiene dos valores, digamos, voy a declarar W, voy a declarar también Z, que tiene dos valores, digamos, Y y Z, y entonces, si yo corro esto, es el browse, perdón, browse W, si yo corro esto, entonces me dice W tiene un par 10 y otra cosa que todavía no sé qué es. Entonces a esto es lo que llaman valores parciales, porque todavía no está completo. ¿Sí? El día que a Z le pongan un valor, eso será completo, a menos que Z también sea un valor que no sea completo, sino que sea parcial. ¿De acuerdo? Bueno, De Julián, acuerdo. si quiere, Tengo hazme otra, específico. tengo Dale. otra inquietud. O sea, en este contexto de lo que estamos estudiando, pues en el libro, pues entonces me nace una duda. O sea, el tema declarativo es algo que pueden tener muchos programas, o sea, es un paradigma, entiendo, ¿cierto? Cierto, sí. Entonces, en la forma en que lo estamos estudiando, él muestra pues muchas cosas. Una de esas es ese, ¿cómo fue que? Lenguaje núcleo, ¿sí? Sí. Sí. Como lo muestran en el libro, es la forma en que todos los programas que manejen este paradigma se deben de comportar, o solamente estamos estudiando el comportamiento de ese paradigma dentro de este lenguaje de programación. Entonces, los lenguajes, a ver, vamos por partes. Los lenguajes núcleo es que para entender un lenguaje de programación, típicamente todo lenguaje de programación tiene unas instrucciones, unas declaraciones nucleares. De ahí para adelante todo funciona en función de eso, todo se compila a eso. Si usted coge el lenguaje C tiene 5 o 6 instrucciones básicas y cualquier otra cosa está hecha en función de esas instrucciones básicas. Entonces, decir que un lenguaje tiene un lenguaje núcleo, entonces en este caso para nuestro lenguaje OZ, este es el lenguaje núcleo. Pero si usted coge Python, si usted coge Java, si usted coge C, si usted coge cualquier lenguaje de programación, debería tener un lenguaje núcleo, porque es imposible que los lenguajes crezcan si todo fuera, si todo fuera nuclear. Normalmente hay un conjunto de cositas muy pequeñitas, 10, 20, que son nucleares, y de ahí en adelante ya nada es nuclear. Todo lo que yo escriba realmente se hace en función, como llamando a las nucleares. No sé si eso responde a tu pregunta. No, tu pregunta no era esa. ¿Cómo era tu? No, sí, porque sí, el lenguaje nuclear que estamos viendo es de este programa. Es de este lenguaje de Es de programación. este lenguaje de Sí, programación pero y el todo. concepto que me interesa es que vean el concepto del lenguaje núcleo. El concepto del lenguaje núcleo es, un lenguaje es núcleo si usted me dice, vea, estas son mis instrucciones básicas,
Y si no existiera, yo no podría hacer eso. Claro, esa es la forma en que está estructurado cada sentencia o cada cosita de Exacto, estas. exacto, exacto. En este caso, por ejemplo, hay una cosa muy especial, y es que, por ejemplo, usted puede, en el lenguaje núcleo está la invocación a un procedimiento, y ninguna función, ninguna de esas declaraciones es crear un procedimiento, ¿sí? Pero usted sí lo puede invocar. Entonces usted puede preguntar, pero ¿cómo puedo para invocar un procedimiento si no tengo nada que me lo haya creado? Que es lo que ustedes están acostumbrados en los lenguajes estándar, a definir procedimientos y a definir funciones y todas las cosas como, como una instrucción más. Pues resulta que en este lenguaje, los procedimientos, en los lenguajes declarativos, los procedimientos son valores. Así como un número 5 es un valor, así como una string es un valor, entonces un procedimiento también es un valor. Entonces, donde, donde me tienen que hablar de los procedimientos es cuando me hablen de cómo son los valores que yo puedo, con los que yo puedo trabajar en este lenguaje. En ese momento me hablan de procedimientos, ya te doy la palabra a Jesús Andrés. Entonces, en ese momento me hablan de procedimientos. Pero fíjese que aquí no hay ni cómo crear funciones, no dice en ninguna parte cómo crear funciones. Después vamos a ver que crear funciones es que las funciones no son más que un estilo de procedimiento específico y cosas así, y todas esas cosas se llaman abstracciones lingüísticas o azúcar sintáctico. Esos son los conceptos que digamos que yo quisiera que fueran manejando y entendiendo y asimilando. Dime, Jesús Andrés. Profe, tenía dos preguntitas. Una de ellas sobre lo que usted estaba diciendo de los procedimientos, pero creo que esa sería como la segunda. Más bien la primera, yo diría, es sobre el tema de la operatividad en los almacenes de asignación única. Había una parte en las diapositivas que no me quedó muy clara y era cuando decía que un conjunto de valores parciales es compatible si las variables no ligadas que se encuentran en ellos se pueden ligar de manera que todos los valores sean iguales. Y luego ponía un ejemplo en que decía que una persona con edad 25 y una persona con edad X serían compatibles, pero persona edad 25 y persona edad 26 no lo son. Entonces eso me generó como un poquito de confusión. Ok, ya estoy llegando allá. Aquí, ¿cierto? Sí. Aquí. Profe, para complementar esa misma pregunta, yo estaba haciendo un programa en OZ con una lista, entonces con una función, ¿cómo se llama? Perezosa. Entonces, yo puedo evaluar la lista, o sea, la que aparece en el ejemplo del libro con la función perezosa, donde yo simplemente incremento el valor de n y ver el elemento n de la lista y él me evalúa hasta ese punto. Luego lo hacía hacía la función que sumaba los n números y me aparecía un error. Entonces, es como si hubiera ocurrido lo que está diciendo ahí, que es la misma, es el mismo valor, pero como yo ya lo declaré, no lo puedo volver a declarar. Pero me parecía raro porque si lo hacía al revés, sí funciona. Es decir, si yo primero evalúo la función y luego busco el elemento en la lista, no me aparece un error como que lo estuviera escribiendo. Entonces, no sé. Tendría que ver qué fue lo que escribiste por decirte lo que te pasó. Dos posibilidades, me lo puedes compartir por aquí, contármelo, o me lo puedes mandar y yo lo analizo. Pero tendría que ver qué fue lo que sucedió. Quiero mostrarles un poco lo que estamos hablando. Primero que todo, para aclarar ese concepto de compatibilidad, ¿cierto? Pues aquí ya teníamos, aquí en la que teníamos aquí, un segundo, aquí teníamos que W, o sea, este W que hay aquí es este par 10 y una cosita, y esa cosita se llama Z, ¿cierto? Entonces, voy a decir que Z es igual a, voy a poner aquí otro par, eh, ¿qué le voy a poner yo aquí? 5. Le voy a declarar otra variable, ¿sí?
otro par 5y. Voy a poner que z es eso. Y entonces voy a correr este pedacito que declaré y y que dije que z era otro par 5y. Miren en el browser lo que va a suceder. ¿Qué pasó aquí? Si corrió o no corrió. ¿Faltó el browser? No. No, en el browser no pasó nada, no es que no sé qué pasó aquí. A ver. Um, ya sé qué es lo que pasa, que este Y ya estaba declarado aquí. Yo lo había declarado aquí y era el 10 que había ahí. Claro, este es otro Y, no, espérense. La embarré, espere, ustedes hay una forma de decir voy a volver a empezar que es control punto H, que lo que, no, control punto H no, control, o Z halt, control H, control punto H, sí. Que voy a volver a empezar. Entonces él borra todo y voy a volver a empezar para no confundir, sino que es que se demora unos segunditos terminando. Como 30 segundos. Lo penaliza a uno cuando le hace eso. Sí. Muy bien, muy bien. Ese es el tipo de cosas que hay que aprender en estas primeras semanas, como empezar a entender este framework y lograr trabajar con él. Él es muy, muy simplístico, es decir, no tiene tantísimas cosas. Entonces voy a volver a hacer esto. Voy a declarar y igual 10, solamente hasta ahí. Control R. Y entonces aquí me va a aparecer que y es 10, listo. Yo le voy a poner aquí el lado derecho como usted va a ese lado. Ahora, voy a declarar W, digo que es el par W, que es este par yes, W y Z, y digo esto, control R, ya. Este declare lleno, se lo voy a quitar no lo voy a hacer, pero lo voy a quitar para que no me estorbe. Y ahora voy a hacer Z igual a otro par, sí, pero entonces, no, entonces yo quiero uno nuevo, entonces voy a declarar X. Es que yo quiero uno nuevo para poder ilustrar lo que me estaba mencionando, mira que me estaba preguntando sobre la compatibilidad. Jesús Andrés, creo. ¿Quién me estaba preguntando de la Sí, compatibilidad? sí, sí, profe. Eso. Entonces, control R. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué no? Si yo le digo que Z es otro par 5X, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Browse Z. Voy a empezar de aquí. Voy a declarar X, W y Z. A ver si es esto lo que está pasando. Porque control R. Pues ahí está, otro par 5 y par 10. ¿Qué digo? Par 10. Y ahora le digo Z es otro par, control L. Ahora sí. Parece que esta declaración posterior está ocultando todo lo que pasaba antes. Ese declare, este es un interpretador, ¿no? Entonces con el declare uno crea nuevas variables, pero da la impresión que las anteriores las desconoce a menos que las haya creado en el mismo momento. Pero bueno, entonces venga. Entonces lo que quería decirles es, fíjense que cuando le dije
Bueno, y si ahora yo quisiera hacer algo como esto, voy a decirle que W, que es el mismo W, ¿no? Es igual a un par que tiene Y y 5. ¿Qué creen que va a pasar? W ya es esto, par, 10 y otro par. Y cuando yo le digo que W es par Y5, entonces necesita que el segundo, o sea, par y par aquí va diciendo la cosa va bien. Luego viene una Y, o inclusive le podría decir aquí 10, voy a ponerle 10. Dice 10, y aquí dice 10 también. Si le dijera Y también, porque Y es igual a 10, entonces dice eso es compatible. Pero luego viene y analiza este 5 y lo analiza contra este etiqueta, que es una tupla, que tiene algo. Entonces él dice, no, pues 5 es un número y otro par 5 es un registro, es una tupla. Entonces no son compatibles porque un registro no puede ser una tupla. Entonces para él son dos valores incompatibles. No sé si me hago entender, Jesús Andrés. O sea, persona, edad 25 y persona, edad 2.x son compatibles porque los dos son unas tuplas que empiezan que tienen la misma etiqueta, el mismo nombre, la tupla, persona, que tiene un campo que se llama un registro que se llama edad, un registro que el campo llama edad y el campo llama aquí edad. Luego hasta ahí son compatibles. Aquí tiene un valor que es 25 y aquí tiene un valor que es una variable sin ligar. Entonces él dice, esto sería compatible porque yo ligaría X con 25. Venga y le muestro. Con esa operación queda ligada X con 25 necesariamente. Exactamente. Entonces, ¿qué se me hizo el este? Venga, hagámoslo más bien. Digamos, voy a decirle ahora que W es, no dice al fin par 15, es par 10, otro par se llamaba eso, 5, 5, 8, vamos a ver 8. Pero entonces antes de eso quiero hacer un browse de X porque X no tiene ningún valor, ¿cierto? Voy a hacer un browse de X. Voy a correr solo esta línea. Browse. Voy a correr solo esta línea. Solamente esta línea. Entonces no sale nada porque no tiene valor. Pero ahora voy a correr la línea que dice que W es par 10, otro par 5, 8. Me faltó cerrar un paréntesis ahí. Ahora sí. ¡Pum! Inmediatamente puso el 8 aquí, pero inmediatamente ligó X con 8, como lo vieron aquí. Porque eran compatibles. ¿Y por qué eran compatibles? Porque había una manera de ligar las variables, la variable X, para que esos dos valores fueran idénticos. Que si no pudiera haber algo porque fueran idénticos, quiere decir que son incompatibles, porque no puede tener una variable de dos valores diferentes. Esa es la noción de compatibilidad, Jesús. No sé si quedó claro. Entonces, esta con esta no son compatibles porque el número 25 no es igual al número 26. En cambio, X, que era una variable sin ligar, sí podía ser igual a 25. O sea, ahí lo que está diciendo es que para que sea compatible X, estrictamente tiene que tomar el valor de 25. Exacto. Entonces compatible significa que yo tengo una manera de asignar los valores, las variables que no tienen valor, de manera que los valores queden idénticos. Y si no tengo una manera de hacer eso, quiere decir que no los puedo... Y ahí ese X puede ser representado por algún procedimiento, por ejemplo. Este X, si este X fuera un procedimiento, no habría manera que un procedimiento fuera igual a un número. Porque los procedimientos aquí son valores, igual que los números, son valores básicos. Fíjense que hay una cosa bien importante de tener claro. Aquí estamos en un orden de la medida que van preguntando cosas, ¿cierto? Porque... Eso no es aquí, eso es aquí. Porque...
Estamos suponiendo que han leído, que no sé, que me están preguntando las cosas. No estoy yendo en un orden pedagógico, estoy yendo en un orden de resolver las dudas que hay. Entonces, procedimiento, entonces, en el lenguaje núcleo hay una cosa que son los valores. ¿Cuáles son los valores con los que viene la máquina lista? Entonces viene con números, con registros y con procedimientos. Los tres son tres tipos de valores. Fíjate que no viene con strings, ni con caracteres, ni nada de esas cosas. Con eso no vamos a trabajar aquí, aunque realmente también puede tener, ¿sí? pero realmente viene con números, con registros o con procedimientos. Esos son los tres tipos de valores. Un número, ¿cómo puede ser? Puede ser un número entero o puede ser un número flotante. ¿Qué es un número? ¿Qué es un registro? Un registro entonces es un literal, que un literal es cualquier eh, alfanumérico que empiece por una minúscula, o un literal seguido de un paréntesis, seguido de el nombre de un campo, dos puntos, un identificador de variable, y así hasta el campo n, identificador de variable y cerrar. O sea, un registro es algo como esto que estamos viendo aquí. Un registro es algo como esto. Bueno, algo más complejo que eso porque tiene nombres de campos, como el que estaban aquí, más bien aquí en la transparencia, anterior, ¿cierto? En la de compatibilidad, ¿dónde está lo de compatibilidad? Ah, no, ya sé dónde está lo de compatibilidad. Un registro es, esto, nombre, como la etiqueta del registro, que debe ser un átomo, y un átomo es cualquier cadena alfanumérica que empiece por una minúscula. Luego viene paréntesis y la edad. Campos también son literales. Esto es también un valor de tipo registro. Y los procedimientos son otros valores. Entonces, los procedimientos también se pueden crear escribiendo, verá que los procedimientos, los procedimientos, esta es como la jerarquía de los valores son números, registros o procedimientos, los números son enteros o flotantes, los registros son tuplas, los registros son lo que mostré, pero un tipo especial de registros son las tuplas que no tienen campos, porque los campos realmente están escondidos y se llaman 1, 2, 3 y 4, y entonces pues se llaman tuplas. Las tuplas pueden ser un literal solito o los literales son eh, átomos, o hay dos literales distinguidos que son true y false. Las, hay un tipo especial de tuplas que son las listas. Las listas son un tipo especial de tuplas que tienen solo dos campos, un primer elemento y un resto de la lista. Y hay un tipo especial de listas que son las listas de caracteres que son las cadenas. ¿Y qué es un carácter? Un carácter termina siendo un entero. O sea, aquí en OZ realmente no existen los strings y todas las cosas, sino que todo carácter es como es su ASCII, pero aquí vamos a trabajar sobre todo con números y no vamos a funcionar con este tipo de cosas. Y el otro valor son los procedimientos. Los procedimientos son más complejos, son más, es el tipo, es el valor o el tipo de dato más, eh, más complejo que tenemos nosotros para manejar. ¿Y un procedimiento qué es? Un procedimiento es lo que resulta de decir, quiero crear un procedimiento, este pesos por ahora ignórenlo, los procedimientos no tienen nombre, mejor dicho. Entonces, aquí podría venir un nombre, pero aquí no se pone un nombre, pone un signo pesos para decir que los procedimientos no tienen nombre. Lo que sí tienen los procedimientos son argumentos, Y1 hasta Yn, y tienen un cuerpo, que es lo que se hace cuando le llegan las cosas por aquí, qué hay que hacer con esas cosas que llegan por ahí. Esos son los procedimientos. Pero existe algo que se llama el azúcar sintáctico en OZ. Y es que usted podría decir, mi procedimiento lo voy a llamar factorial.
Entonces, pero todos los nombres de aquí son identificadores de variable. Un identificador de variable siempre empieza por una alfanumérico mayúsculo, por una letra mayúscula. En cambio, los átomos empiezan por letra minúscula. Eso es lo que diferencia un identificador de variable de un átomo. Un átomo es un valor, mientras que un identificador de variable es el nombre que le va a dar a algo que va a contener un valor. Si yo no le pongo este pesos, sino que le pongo un identificador de variable, eso es equivalente a haber dicho que ese identificador de variable va a tener el valor proc, sin nombre, porque los procedimientos en OZ y en MOSA son valores sin nombre. Los procedimientos no tienen que tener nombre. Un procedimiento lo que tiene es cuáles son los argumentos y cuál es el cuerpo. Y yo le puedo dar el nombre que quiera, según donde lo vaya a guardar, lo voy a guardar en la variable tal, entonces el procedimiento se llama con el nombre de esa variable. Como azúcar sintáctico uno podría decir, no, yo no quiero escribir así, yo quiero escribir así, eso es exactamente lo mismo. Y esos son los tres valores que hay, los números, los registros y las variables. Como son valores, entonces yo no necesito en el lenguaje núcleo nada que me permita crear procedimientos o esas cosas. Lo que necesito es que en el lenguaje núcleo me digan que puedo crear valores y que el lenguaje me traiga un mecanismo para crear valores. Y los mecanismos para crear valores en este lenguaje, entonces son, escriba los números, ¿dónde es que están? Los valores. Entonces, los valores o son números que se escriben como se escriben los números, o son registros que se escriben con el literal, el paréntesis, los nombres de los campos, la variable que está asociada al campo y cierro, o los procedimientos que se escriben con proc, pesos, el nombre de los argumentos, el cuerpo y termino. Esos son los tres tipos de valores con los que vamos a trabajar en este curso. Vamos a trabajar con más. O sea, vamos a trabajar con los procedimientos y los registros como tipos básicos, que muchas de los lenguajes de programación que ustedes manejan probablemente no lo sean, no sean tipos básicos. Los registros casi siempre sí, pero los procedimientos no. ¿Qué le pasó al profesor? ¿Se fue? Pensé que había caído mi internet. Yo también. Aló, no, yo creo que era mi internet. ¿Ya llegamos? ¿Estamos todos? Sí, pero lo Sí, aquí perdimos estamos. como 10 segundos. Sí, es como 10 segundos, pero yo creo que fue mi internet. Porque pues yo sentí que el mío se puso negro, mejor dicho. Pero ya llegó otra vez, ahí no hay problema. Entonces, ahí sigo compartiendo, ¿cierto? Entonces, los valores, como les dije, eran de tres tipos, o números, o registros, o procedimientos, y con esos tres valores nos vamos a defender todo este curso, no vamos a meter más valores para nada. Y nos vamos a defender con estas poquitas declaraciones del modelo declarativo. Antes les estaba diciendo, para que el modelo declarativo pueda existir, necesito que exista los procedimientos como valores, porque los procedimientos son valores, entonces yo los puedo pasar como parámetro, devolver como resultado de una función, o los puedo crear sin nombre, como les mostré ahorita. Eso me da una capacidad en el lenguaje de programación que me permite, con los registros, poder modelar todas las estructuras de datos que a uno se le ocurren, las listas, los árboles, las colas, los grafos, todos se pueden ver como un registro, ¿sí? Y cuando voy a trabajar simbólicamente con átomos, los registros me dan la posibilidad de tener un lenguaje simbólico, como lo van a ver en algunos ejercicios que les voy a poner a hacer, y eso es algo que incrementa la expresividad del lenguaje de programación. Por un lado. Por el otro lado, los procedimientos, uno dice, pero ¿por qué no declaró como básico las funciones y no los procedimientos? Y es que típicamente son las funciones lo que son lo básico. Pero si ustedes se dan cuenta, en lenguajes de programación estándar que ustedes tienen, como Python, como C++, como Java, pareciera que la función fuera lo básico. Pero de pronto se inventan unas funciones que no devuelven nada, que devuelven void. ¿Y qué son las funciones que no devuelven nada? Que son los procedimientos.
Entonces, realmente nosotros vamos a ver aquí que un procedimiento es algo más genérico que una función. O sea, una función es un tipo especial de procedimiento que devuelve algo, pero los procedimientos no tienen por qué devolver cosas. Los procedimientos solamente reciben parámetros y hacen algo. Ahora, si uno de esos parámetros que recibe, yo le pongo una respuesta, entonces se me vuelve una función. Y eso es lo que aquí ya, las funciones son abstracciones lingüísticas, no son valores básicos, son abstracciones lingüísticas, los valores básicos son los procedimientos. Entonces, los procedimientos me permiten tanto trabajar con funciones como trabajar con cosas que no devuelven nada. Con los procedimientos se pueden definir componentes y objetos, y con los procedimientos, como vamos a ver más adelante, y con los procedimientos se puede trabajar concurrentemente, porque un procedimiento es naturalmente un proceso. Entonces, el concepto de procedimiento es un concepto mucho más adecuado para ser un tipo básico que una función. En el modelo declarativo, los registros, los procedimientos y ya los números son los tipos básicos que le dan fuerza al modelo declarativo. Cuando vayamos a ver el modelo con estado o esas cosas, vamos a ver que van a aparecer otras cosas como las celdas y esas cosas, pero por ahora no nos preocupemos por eso. Por ahora nos preocupemos por entender bien qué es un registro y qué es un procedimiento y cuáles son como sus potencialidades por las cuales fueron escogidos, que son las que están expresadas en esta transparencia. Sigo con sus inquietudes. Profesor, otra inquietud, pero bueno, no tiene que, pues tiene que ver mucho con el curso, pero no, pues en esto es. Y como hay un trabajo que tenemos que analizar un Lenguaje de programación. lenguaje, De hecho, hasta hoy solo vi 3 respuestas. 3 de pues ustedes han respondido. Pero, exactamente, esa encuesta todavía no la he respondido, pues porque tengo ahí la duda. pero la pueden responder cuando quieran porque está abierto. Sí, Dígame, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la duda? no, la duda es, bueno, allá hay unos lenguajes que usted pues pone como propuestos, sí. No, pues son ejemplos, no tienen por qué ser eso. Sí, son propuestos, sí, aquí O sea, hay unos. son mencionados, podrían ser esto. Bueno, si usted está acostumbrado a trabajar con Erlang y lo quiere poner ahí, puede poner Erlang. Yo les sugiero que pongan los lenguajes que más conocen y los que menos conocen. Pero también a Ah, veces hay estudiantes que han puesto uno que quieren estudiar. Pero eso tiene más trabajo que analizar uno que ya conocen. y no, para eso iba. Estaba pensando en uno que nunca he visto y pero pues sí, pensé que era el mismo trabajo que ya uno conoce. Pues uno conoce un lenguaje, pero pues no sé qué tanto lo conozca, ¿no? Pues no sé. Exacto, por eso le digo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. No lo conocen desde el punto de vista de los conceptos y paradigmas de programación, sino como algo más operativo. Sí, sí. Entonces la idea de esto es alejarse un poquito y verlo desde el punto de vista de conceptos. Pero siento que puede ser más fácil hacerlo para algo que ustedes sintácticamente ya manejan, y que entonces cuando van a buscar literatura o cosas al respecto la van a encontrar más fácil, que hacerlo para uno que ustedes nunca ni siquiera lo han trabajado. Bueno, por qué mi inquietud? Digamos que yo manejo uno que pues yo le puedo decir, me gustaría R, por decir algo. Sí, sí. Pero estuve viendo pues unos videos por ahí, le salen a uno cosas, entonces uno se desvía y empieza a mirar. Entonces hablaban de un tal Julia. O sea, yo nunca he Sí. escuchado ese programa. El lenguaje de programación, sí. Lo vine a ver, fue en ese video, y entonces habla de que es un compendio de como de 4 programas, o sea, tratan de resolver como los problemas de 4 programas. Entonces uno dice, bueno, yo pues como para esta tarea analizar eso desde el punto de vista de paradigmas, no sé qué tan difícil puede ser, no sé, es como esa inquietud. Ya, no, o sea, cuando me dices programas son paradigmas, 4 paradigmas.
Bueno, no, Julia, hablaban de resolver algo de C, algo de R, algo de Python y algo. bueno, sí, como que tuviera varias, que tiene varias, sí, pues tiene Sí, como como varios las paradigmas. deficiencias de uno, entonces, Sí, bueno, en sí, este programa vamos a poner la parte estadística que es de sí. R, que la No, parte lógica que es de tal y yo creo que cosas esa de es tipo. una, yo creo que esa es una opción, eh, perdón un segundo. Entonces, perdón, yo he tenido estudiantes que han escogido un lenguaje que querían aprender y querían conocer por alguna razón en particular. Recuerdo uno que escogió Elixir, otro que escogió Erlang, eh, pero también he tenido muchos estudiantes que prefieren trabajar sobre el lenguaje que más conocen, porque lo que van a tener que hacer en el análisis del lenguaje de programación es, por ejemplo, ¿mi lenguaje me permite crear variables declarativas o no? Entonces ustedes van a responder en muchos casos que no, de pronto en algún caso que sí, pero entonces se van a hacer la pregunta, bueno, no, pero aunque no me los permita crear como tal, ¿podría trabajarlas como tal? Es decir, podría no hacer asignación como la hago, sí, Freddy. Para cuando termine la explicación, porque le hago una pregunta. Bueno, entonces podría trabajar declarativamente, aunque no tenga el concepto de variable declarativa. Eh, Vamos a ver que con los conceptos de variable declarativa van a aparecer conceptos como instanciación, como ¿cómo se llama? Embebimiento. Esos conceptos los pueden lograr en el lenguaje que ustedes están estudiando, a pesar de que no sean naturalmente declarativos. Luego vamos a ver concurrencia. Entonces, cuando vean concurrencia, en mi lenguaje me permite la concurrencia. ¿La concurrencia de mi lenguaje es declarativa o no es declarativa? Después vamos a ver estado. Bueno, en mi lenguaje me permite trabajar con estado. ¿Qué son qué conceptos de mi lenguaje corresponden al concepto de estado que vimos en el curso? Al de celdas o al de tal cosa. Después vamos a ver concurrencia por paso de mensajes, entonces va a haber un concepto de puerto. ¿Será que mi lenguaje me permite hacer concurrencia por paso de mensajes? ¿Para eso usa puertos o usa otro concepto diferente? Ese es el tipo de análisis que yo necesito que ustedes hagan con el lenguaje de programación que escojan. Entonces a veces es más fácil hacerlo con algo que ustedes ya lo conocen, pero a veces lo conocen solo muy limitado, solo conocen, su lenguaje lo conocen, pero para hacerlo imperativo, pero nunca lo han estudiado orientado a objetos y resulta que sí tiene objetos. Nunca lo han estudiado declarativo y resulta que sí puede trabajar declarativo. Entonces, pero la sintaxis es la que ya conocen, entonces a veces es más fácil acomodarse a un lenguaje que ya tienen que a un nuevo lenguaje. Pero hay quienes les gusta aprovechar el curso para explorar nuevos lenguajes y también lo han hecho. Freddy. Sí, profe, era lo siguiente. Lo que pasa es que desde el punto de vista de lenguajes de programación, pues desde mi experiencia, lo que más he trabajado ha sido, por ejemplo, C o ensamblador. Ajá. Entonces, de ahí me salen varias preguntas. Primero, cuando uno habla de un lenguaje cuando uno habla de un lenguaje de programación, eh, uno supone esa máquina, ¿cómo es que se llama? La máquina de, La máquina abstracta, la máquina virtual. exacto, la máquina abstracta, para trabajar con ella, pero para ejecutarla en la vida real necesita un sistema operativo o se compila sin ningún problema. Es decir, por ejemplo, cuando yo trabajo en C, y lo paso a través de un compilador, el compilador me puede cambiar casi todo lo que yo estoy haciendo el programa, a menos de que yo sea muy explícito en decirle cómo me lo va a hacer. Y ni siquiera así. ¿Me puede cambiar qué significa? Que cuando él compila, me, me... Por ejemplo, yo le puedo decir yo le puedo decir que haga una bucla y de alguna manera el sistema operativo no me va a hacer esa bucla, sino que me lo va a volver, por decir algo, más bien al revés, uno le dice que es un programa inline y en lugar de hacer el inline me pone una bucla. Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja con microcontroladores, los microcontroladores tienen programas muy específicos que necesitan programación inline, donde las buclas se hacen inline sobre un registro y eso es una instrucción como tal.
de pronto por eficiencia el compilador va a decir, no, usted está repitiendo la misma operación y me la elimina. O me elimina instrucciones repetidas, cosas como eso. Pasa tanto en C como en ensamblador. Entonces, la pregunta era esa. Por ejemplo, en Java yo sé que necesito una máquina virtual y en C puedo trabajar directamente sobre hardware, pero en C++ o en otros lenguajes, yo siempre tengo que tener un sistema operativo o no, no sé. Eso es algo que no me queda como muy... A ver, pero venga. El compilador lo que hace es tomar, el compilador lo que hace es tomar su lenguaje y producir un código y producir algo que le permita ver su programa funcionando. Digamos. Su programa va a funcionar en una máquina, hoy en día, digamos, casi siempre funciona en una máquina virtual. De hecho, la máquina sobre la que funciona el computador suyo, usted nunca programa sobre esa máquina realmente, usted tiene unas capas por encima y al final el compilador genera código allá abajo. Pero eso no está, digamos, eso no cambia los conceptos de programación. O sea, cómo eso corre allá abajo no cambia el hecho de que una variable sea declarativa o no sea declarativa. El cómo corre eso allá abajo no cambia que yo tenga el concepto de hilo o no tenga el concepto de hilo. Es decir, nuestro análisis no depende de qué es lo que hay debajo cuando usted compila. Depende de la semántica que su lenguaje le esté dando a las instrucciones del lenguaje núcleo. De eso va a depender. Le doy el ejemplo desde otro punto de vista. Por ejemplo, cuando yo estoy trabajando en tiempo real, yo tengo un planificador. El planificador me genera interrupciones cada cierto tiempo y generalmente dirigidas por hardware y me rompe lo que yo haya programado, las tareas que yo haya programado me las rompe en cualquier parte. Y entonces yo tengo que definir cuáles son los procesos, las acciones unitarias, las que no se van, las que Sí, no se van a romper. las atómicas, digamos. Y las atómicas. Y cuando yo estoy trabajando con eso y con cambios de contexto, entonces yo tengo que ser muy consciente en qué momento va a tener problemas por el cambio de contexto y por estas características de tiempo real. Es decir, yo estoy ejecutando, por decir algo, 3 tareas. Una tarea es el planificador, que es de tiempo real, de tiempo real duro. Y tengo otras 2 tareas que son de tiempo real, pero suave. Es decir, yo puedo controlar más o menos el tiempo. Yo puedo pasarme un poco en el tiempo, puedo manejarlo. Pero el planificador siempre tiene que estar pendiente de las tareas para saber cuándo una tarea va a vencer el tiempo del deadline, del tiempo de ejecución Sí, del tiempo real. entiendo. Uh-huh. Entonces, en ese momento yo hago algo así como procesos, más bien instrucciones atómicas que no se deben romper y que funcionan en cualquier momento. En algunos casos pueden ser inclusive también manejando, ¿cómo se llama eso? Cuando no sé en qué orden se van a ejecutar. Entonces, sí, se llama no determinismo. no determinismo. Entonces yo no sé en qué orden se van a ejecutar porque son llamadas por eventos, por ejemplo. Entonces ocurre un evento externo y el evento es el que me llama la tarea. Sí. Entonces yo pierdo determinismo. En ese sentido, a mí me interesa poderlo ver en ensamblador o en lenguaje C, haciendo ese tipo de tareas, pero me cuesta mucho pensar en cómo hacer para desligarlo del hardware. Porque cuando yo lo pienso en una máquina virtual, en un sistema operativo, es diferente que si yo ya sé que las características del hardware me van a afectar cómo va a ejecutarse el software. Sí, digamos, entiendo tu problemática, pero digamos, no vamos a bajar hasta ese nivel nosotros aquí en el curso. Nuestros lenguajes de programación, ya voy aquí, nuestros lenguajes de programación son de alto nivel, en principio, aún C es de alto nivel.
C, C++, Java, Python, lo que van a escoger. Y ellos a uno le cuentan lo que las instrucciones de ese lenguaje hacen, se las cuentan normalmente operativamente. Le dicen, vea, y operativamente significa sobre una máquina virtual o sobre una máquina real, pero sobre una máquina. Le dicen a uno, vea, cuando usted ejecuta esto, lo que pasa es lo siguiente. Cuando usted ejecuta eso, lo que le pasa a la máquina es lo siguiente. Cuando usted ejecuta esta instrucción, lo que le pasa a la máquina es lo siguiente. Y esa es la manera como le cuentan a uno la semántica de un lenguaje de programación, de manera operativa. Nosotros llegamos en este curso a analizar, a analizar conceptos de programación unidos a la semántica que su lenguaje le provee. Entonces, su lenguaje le provee celdas. Entonces, tal vez ese va a ser un concepto básico de su lenguaje de programación. Su lenguaje le provee puertos, ese va a ser un concepto. Su lenguaje le provee hilos, ese también es un concepto básico de su lenguaje de programación. Los lenguajes típicos de programación como C, Python y otras cosas que son imperativos y que tienen el concepto de estado como básico, también ofrecen concurrencia, tienen un problema, que es que la concurrencia se hace con estado, y la concurrencia con estado da lugar a no determinismos no observables, y no determinismos observables. El no determinismo observable es una mala cualidad de un programa. O sea, un programa que sea no determinístico y que a veces me devuelva una cosa y que a veces me devuelva una otra, no es una buena cualidad de un programa que yo quiero que siempre haga lo mismo. Entonces, la concurrencia con estado también es un paradigma de programación, pero es el único paradigma, es un paradigma de programación que no vamos a explorar en este curso y que tal vez está más cercano a lo que tú me estás hablando, porque en ese paradigma aparecen los semáforos, aparecen la sincronización, las acciones atómicas y todo tipo de cosas. Pero ese paradigma no está dentro de los paradigmas que estudiamos acá en este curso. Pero no veo problema para que escojas estudiar, si tú has trabajado con C, escojas C como lenguaje para hacer el análisis. Pero no vas a tener que hacerlo a ese nivel que tú estás hablando, porque no te va a tocar, o sea, no vas a tener que averiguar, de hecho, no vas a tener que programar esas interrupciones y esas cosas. Lo que vas a tener que contestarte es si tu lenguaje C te permitiría tener puertos, te permitiría tener estado, te permitiría tener pereza, te permitiría tener esas cosas, y si no son naturales, si se podían tener de manera, digamos, artificial, pero en el mismo lenguaje, o si ni siquiera el lenguaje permite proveer ese tipo de cosas porque no está hecho para eso. O sea, no sé, Freddy, si Sí, te aclaro. lo planteé ahora porque, por ejemplo, para trabajar en aplicaciones inteligentes orientadas al Internet de las cosas, para la industria, pues necesito algunas características como, por ejemplo, no recuerdo la Sí, palabra, determinar en qué tiempo se están dando las actividades. Eso tiene un nombre, eso es, no recuerdo en ese momento, pero es poder saber en qué momento se van a presentar, por ejemplo, mediciones en el caso de medición eléctrica a distancia, entonces poder tomarlos a un determinado tiempo y saber en qué momento está ocurriendo todo. o sea, pero tu Eh, inquietud está en que ese tipo de cosas, ¿en qué parte de este curso no, están? quería si en este curso, si eso se evaluaba aquí en el curso, porque como estamos haciendo la maestría Sí, en no, pero yo aplicaciones inteligentes. lo que tengo la impresión eh, es que a ti te serviría mucho entender el paradigma de concurrencia con estado, que está en el libro, pero que no hace parte de este curso, eh, para entender esas cosas que, que tú me estás hablando. Pero no van a ser parte de este curso. Listo, profe, ya. Elki me ha levantado la mano. Sí, señor, pero creo que me respondió ahí en medio de lo que dijo, porque lo que iba a preguntar era si el lenguaje núcleo aplicaba para lenguajes de alto nivel y de bajo nivel.
Entonces creo que usted dijo que solamente para los de alto Sí, nivel. busquemos lenguajes de alto nivel para evaluar, para analizar exactamente. Porque es que no, los de bajo nivel ya no, pues realmente pues también aplica lo del lenguaje núcleo, pero realmente ellos no tienen lenguaje, ellos no tienen, el lenguaje de bajo nivel no tiene abstracciones lingüísticas ni azúcar sintáctico, sino que usted trabaja es a bajo nivel. De hecho, ¿para qué se hicieron los lenguajes de programación de alto nivel? Para que usted no tuviera que trabajar a ese nivel, pudiera pensar a un nivel más alto, más declarativo, y lo que pasa por debajo lo resuelve el compilador, no lo resuelve usted. Usted lo que resuelve es una cosa de conceptos. Ese es el nivel del curso, sí, con lenguajes de programación y paradigmas de programación, pero no, nuestro nivel no es estudiar las máquinas como tal, porque las máquinas tienen otro cuento. ¿De acuerdo, Elkin? Vale, profe, gracias. Bien. Profe, una forma de hacer azúcar sintáctico en C, por ejemplo, sería a través de macros. Por ejemplo, sí, señor. Por ejemplo, los macros son un azúcar sintáctico, exactamente. O abstracciones lingüísticas. Es que la diferencia entre azúcar sintáctico y abstracción lingüística es una diferencia sutil, pero es si lo que yo estoy creando es como un concepto o si simplemente estoy creando una abreviación. Como si en lugar de escribir, por ejemplo, en este lenguaje, en OZ, en el lenguaje de núcleo, ni siquiera está el declare, está solamente el crear variables locales. La variable local, x, in, aquí pongo algo en el cuerpo y luego pongo end, y eso está en el lenguaje núcleo. En el lenguaje núcleo no está escribir, por ejemplo, local x igual 5 in alguna cosa. Vamos a poner aquí, digamos, x más x. En el lenguaje de núcleo, local igual 5 en x más x no está. Uno tendría que escribir en lenguaje de núcleo, esto mismo se escribiría así. Local x in x igual 5 y luego x más x. Y esto sí estaría en el lenguaje núcleo, escrito en el lenguaje núcleo. Pero el x igual 5 aquí no. Entonces, cuando la cosa es así, simplemente de como una abreviación, voy a poner local x igual 5 en lugar de poner local x in x igual 5. Entonces uno dice eso es como una cosa puramente sintáctica, que llama un azúcar sintáctico. Abstracción lingüística cuando lo que uno está creando es algo más que una abreviación, como cuando uno va a crear funciones, dice no, una función es un procedimiento, no sé qué. Entonces en ese caso se llaman abstracciones lingüísticas. Los macros en C, entonces depende si es un macro para que en lugar de escribir, para que cuando yo diga X eso sea Y más Y, pues eso es más bien como una azúcar sintáctico, pero si es un macro que además puede tener, por ejemplo, digamos, variaciones, argumentos o cosas así, entonces ese tiene pinta más de abstracción lingüística. ¿Sí, Freddy? Sí, profe, se entiende. Esa es como la diferencia entre esos dos conceptos. Sigan preguntándome cosas, muchachos, antes de pasar al quiz, o quieren pasar al quiz. Profe, le vamos, si me permite, le comparto Hágale. y que le decía. Compartamos toda la pantalla. Aquí está. Este es el que le decía, no sé si se alcanza a ver allí. Sí, alcanzo ¿Sí? a ver. Sí. Bueno, Esto lo vamos a... Una aclaración simplemente, pero vamos a verlo. Pero digamos, cuando lleguemos a hablar de el modelo de concurrencia declarativa, vamos a entender esto bien.
porque en este momento no tenemos los conceptos claros, por ejemplo, qué es un disparador, qué es, primero que todo, qué es un hilo, qué es un disparador por necesidad. Entonces me puede que me cueste trabajo, no sé qué me vas a preguntar, pero depende de lo que me digas, te voy a decir, esto lo vamos a entender mejor cuando veamos el modelo de concurrencia creativa, porque explicarlo ahora me va a costar adelantarme a lo que vamos a hacer. Pero dale, pregúntame. Esta es la función perezosa que vuelve los enteros. Sí, todos los números enteros. Exacto. Sí. Entonces, cuando hago esto, me aparece por aquí acá está, y no me aparece nada todavía. Ajá. Pero entonces yo tengo aquí una variable, y esta variable va a ser la variable, va a ser Perfecto, va a tener todos los enteros desde 0 en adelante. Haces browse L, ahí no hubo problema. Y ahí aparece. Esto era lo que decía que él está esperando, porque es una lista vacía. Y es perezoso, ¿no? Y es perezoso. O sea, hasta que yo no haga uno no de usa algún elemento de ahí. Voy a buscar un elemento, el browse de L.1. Sí. Lo busco y entonces ya me lo ejecutó para poder encontrarlo. L.1 es 0 y él ya creó el primer elemento de la lista porque usted le buscó el, sí. Entonces aquí lo que voy a buscar es el elemento de la L.2.1, o sea, busco el elemento de la derecha, luego el de la izquierda, lo mismo, punto L, y me generó el segundo, ¿cierto? Hasta ahí está bien. Esto es lo que yo traté de hacer, lo que yo estuve tratando de hacer. Yo ya ahí se generó esa lista. Sí. Y yo voy a hacer aquí voy a buscar un patrón. El patrón que yo busco es ABCD y lo que sigue de allí, ¿cierto? ¿Entendí esto que es como que la lista sigue? El resto, sí. El resto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es mostrar el resultado de A, B más C. Yo lo que espero acá es que esto me lo complete. Me coloco el 12 y 3, como son 4 elementos, como el patrón son 4 elementos, entonces me completa los 4 elementos acá. Pero cuando yo lo ejecuto, de acá, se murió. ¿Qué error salió ahí? No, ahí arribita que decía eso, lo que salió más arriba, lo más arriba. Si yo no hubiera hecho si yo no hago este browse antes, él lo ejecuta. Pero como dice este primero, aquí se quedó y no supe qué fue lo que pasó. Ahí ya me toca detener la ejecución y volverlo a arrancar. Y entonces yo lo que hago aquí es, hago lo mismo, pero en lugar de utilizar la misma variable L, declaro una variable M y sí me lo ejecuta como yo esperaba, pero porque no he hecho estas tareas de aquí del browser que me crearon que me generaron esta parte de la variable. Se supone que esta variable es una variable infinita, ¿cierto? Solamente que se ha evaluado precisamente solamente sí, señor, valor. Sí, señor. Eso es lo que yo entiendo. Bien. Entonces no sé si lo que está ocurriendo aquí es que como lo trato de hacer otra vez, de alguna manera, como que trata de evaluarlo otra vez, de asignarlo, es lo único que se me ocurre para volver a asignar esto que ya está asignado, pero en este momento no debería tener problema porque son equivalentes, ¿no? De acuerdo. Hay un asunto que tenemos que mirar aquí, es que, o sea, esto tiene que ver con qué es un disparador por necesidad. O sea, ahorita no se me ocurre cuál fue el error que salió, pero tiene que ver con la forma, con el concepto, qué significa, porque tú pusiste allá un lazy, pero bueno, ¿y qué significa ese lazy? ¿Qué significado tiene ese lazy que hay ahí? Entonces, realmente, ¿qué fue qué es, cuando tú dices ints de 0, qué es lo que dio como resultado eso? Y para poder entender qué es lo que está fallando, para poder entender lo que está fallando, necesitamos entender qué es lo que hay debajo. Y de entender qué es lo que hay debajo, lo vamos a entender cuando veamos el modelo de concurrencia declarativa. Entonces, lo dejamos pendiente para exacto, te propongo que lo tengamos pendiente
para ese momento. Sí, Pero, porque, por ejemplo, yo no lo detengo y lo voy a arrancar porque se demora 30 segundos. Pues sí, para perder tiempo, yo le puedo decir de una vez que si lo hacemos en este orden, declaro sí, M y hago esto, y luego está bien. hago estas instrucciones al revés, si funciona. O sea, inclusive le doy el Mándamelo, browse aquí y si funciona. mándamelo al correo, en todo caso yo lo voy estudiando, si quieres te lo voy contestando Listo, profe. Vale. más rápido. Pero lo que digo es que ahorita no nos va a aportar para el quiz que que viene ahorita, y puede que muchos no hayan llegado a ese nivel de leer hasta allá, porque apenas vamos en el modelo declarativo, entonces eso es de concurrencia declarativa y de un concepto que se llama disparador por necesidad. Pero Entonces, ese era un ejemplo del módulo sí, anterior. sí, 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 no, yo sé, pero por eso les digo, el módulo primero es un módulo motivacional que dice, vea, todo esto vamos a poder hacer, pero para entender qué es lo que hay detrás de esto vamos a tener que estudiar los modelos uno por Ya. uno y los conceptos uno por uno. Entonces, yo esperaría es que al final uno dijera, ya sé por qué esas cosas funcionaban así, pero no espero que ahorita al principio entendamos por qué eso funciona. Pero las preguntas que estás haciendo son muy buenas. Me he dicho, Freddy, me parece muy bueno que te hayas preguntado las cosas y además en la cabeza tienes algo que sí debería estar sucediendo así. Pero entonces déjame, yo lo estudio y te contesto por qué está saliendo ese error. De hecho, lo replico en mi máquina para estar seguro que me sale lo mismo y lo trato de entender desde el punto de vista de los conceptos, pero cuando veamos los conceptos voy a poder explicártelo mejor que en este momento. Listo, profe, muchas gracias. Bien. ¿Tienen alguna otra inquietud? Comenzamos el quiz. El quiz tiene dos intentos, ¿cierto? Y el segundo intento no tiene que ser ahorita mismo, puede ser después de estudiar un poquito mejor, como sea. Pero Profe, también, pues la verdad es que a mí todavía me faltan como los últimos 4 videos, yo creo, porque pues lo he estado mirando al detalle y pues yo creo que me gasté bastante tiempo entonces tratando de entender la primera parte sin necesidad. no, no, no sin necesidad, sino eh, sin los conceptos que necesitaba para entenderlas. Y los conceptos están después. O sea, sí, yo te entiendo lo que pasó, pero lo que pasó es culpa del, de querer mostrarles primero todo lo que se puede hacer, pero por eso, bueno, sí, la- pero no creas que es tiempo perdido, ¿vale? Pero creo que si estudiaras la concurrencia declarativa entenderías mejor lo que está pasando ahí. No, me preocupa lo del quiz ahorita, la No, no, verdad. yo sé, ya entendí, ya entendí. Pero ¿cómo están todos? A mí me preocupan todos en general, porque, porque yo no he visto que hayan avanzado, como les escribí, había varios que no han avanzado hasta el fin de semana, no han avanzado, no han empezado la parte del modelo declarativo, y de eso es el quiz de hoy. Y sí, son varios, ¿cómo se llaman? Varios temas, pero aprovechen para preguntar, bueno, pues que me están preguntando lo que ya leyeron, lo que no han visto, no. Entonces, ¿cómo se sienten todos? O quieren empezar el quiz en otro momento, yo no tengo ningún problema. Lo que pasa es que entre más, yo lo puedo, en principio está programado para hacer hoy. Si no se hace hoy, se puede hacer mañana, pasado mañana, pero siempre ya eso lleva una, ¿cómo se llama? Una pequeña Que está eh, generando penalidad, enlaces. una pequeña penalidad por la entrega no a tiempo, por no hacerlo a tiempo. Profe, y listo, dices que tienes dos intentos, ¿cierto? Y digamos la penalidad para el segundo intento es que un punto menos o cómo No, funciona. no, el segundo intento no tiene ninguna penalidad. El segundo intento, la única penalidad del segundo intento es que la nota que queda la del segundo intento, no la del primero. Ok. ¿Sí? Pero no hay ninguna penalidad para hacer un segundo intento. De hecho, Profesor, una pregunta ahí sobre el tema de la nota del segundo intento. Normalmente no es la más alta, o sea, porque siempre, porque yo no, no, yo pedagógicamente yo no quiero que sea la más alta, sino que sea la del segundo intento, para que el segundo intento lo hagan buscando mejorar el primero, a conciencia y no buscando mejorar el primero, a ver si de pronto me mejoro. Me explico. Si no, no, usted sí, sacó, si usted sacó 80 en el primero y quiere sacar 100, pues yo no me acuerdo si usted califica sobre 8, sobre 5, lo que sea, si usted sacó 80 sobre 100 y quiere sacar 100 y dice, voy a hacer un segundo intento para... no quiero que lo haga pensando en a ver si de pronto mejoro, sino para mejorar, y si no mejor quédese con el 80.
Entonces, para mejorar, entonces usted va a leer los resultados del primero, va a entender dónde fue que la embarró y entonces va a hacer el segundo intento tratando de acertar en lo que acertó y de acertar en lo que no había acertado. Pero porque ya tiene conciencia es que esta fue la que me quedó mala. Esa es la idea del segundo intento. Profesor, y una propuesta. Dígamelo. Digamos que el examen, digamos que el quiz lo ponemos para no hoy, sino mañana o pasado mañana, de arranque, para poder darnos estos 2 días más como para afianzar un poquito. O sea, yo digamos que yo he leído, pero pues con base en lo que los compañeros han preguntado y lo que usted nos ha explicado, pues uno puede afianzar un poquito más y tener, pues, entrar al quiz, pues... Sí, está bien, no tengo problema con eso. Pero sin bajar la nota, pues, o sea... Pues, sí, no, por eso lo corro y si lo corro no baja la nota, no hay problema con eso. ¿Qué me preocupa? Que el taller está para el domingo y si ustedes ya no están empezando a hacer el taller, entonces tampoco lo van a tener el domingo. O sea, me preocupa que el tiempo no les esté alcanzando, esa es mi preocupación. ¿Ustedes qué piensan? Jesús Andrés. Yo lo que pensaría es que de pronto usted no sé si se pueda desde la plataforma configurarlo de tal manera de que se arranque hoy, los que estén preparados para realizarlo hoy, pues lo hagan, pero que las penalidades ya empiecen dentro de 1 o 2 días. No sé si se pueda hacer. Sí, si yo le pongo que el plazo de entrega, así empiece hoy, el plazo de entrega sea dentro de 2 días, entonces la penalidad no estará hasta después del plazo de entrega. Esa es una buena idea, me parece, Jesús Andrés. Eso sí lo puedo configurar así. Pero antes de empezar... Por ejemplo, ya vieron el taller. Profesor, antes de empezar, se quedó ahí y nos lo perdimos. Antes de empezar el quiz, quiero resolver dudas, quiero que ustedes estén seguros que ustedes me aprovechen, ¿no? Y que tengo tiempo para ustedes. ¿Sí? Profe, que cerremos, yo y ustedes miren a ver cómo se defienden. Quiero que me aprovechen. Quiero que yo sí tengo preguntas. Quiero que miremos entonces después del taller, si es el caso, y que vean qué es lo que hay de taller y que son conscientes de lo que trata el taller. Bueno, hágalo. Profe, lo del alcance dinámico y alcance estático, lo que quiere decir es que en este curso nada más vamos a ver lo que es el alcance estático, el alcance dinámico no lo vamos a manejar. Sí, así es. Así es, pero no porque el alcance dinámico no exista, sino porque el alcance dinámico es útil, es muy útil. ¿Dónde está el alcance dinámico? Aquí. Para que todos estemos en el mismo sintonizados. Cuando uno tiene un programa, vamos a ver, tenemos este programita que crea 2 variables y que a una variable la asocia con un procedimiento a Q. Es un procedimiento que... Profe, qué pena, está compartiendo pantalla. No, porque yo dejé compartir Sí, ya voy a compartir. Muy bien, gracias por avisarme. Ahora sí voy a estar compartiendo pantalla, ¿cierto? Entonces, suponga que tiene este programa. Este programa lo que dice es, vea, tengo 2 variables, necesito 2 variables nuevas. La variable Q la voy a ligar a este procedimiento, que lo que hace es escribir en el browser esto, stat de la valor que me meto. Luego la variable P la asocia al procedimiento que lo que hace es llamar a Q. Eso es lo que hace el procedimiento. Y luego internamente creo otra variable Q, pero aquí había una que se llamaba Q y aquí creo otra Q,
Eso quiere decir que aquí adentro, cuando yo hable de Q, estoy hablando de esta, no de esta, ¿cierto? Entonces, digo, mi procedimiento Q lo que hace es escribir din de X, no es de X. Y luego de todo eso, invoco al procedimiento P con el parámetro hola. Entonces la pregunta es, ¿qué va a imprimir eso en la pantalla, en el browser? Entonces uno dice, pues invocan a P de hola, entonces va a mirar quién era P. P era este señor. Entonces P va a invocar a Q. Bueno, entonces P va a invocar a Q. ¿A cuál Q invoca P? ¿A este que lo definió antecitos de invocar a P de hola? ¿O a este que era el único Q que conocía cuando este P se creó? Este Q que conocía era el único que conocía era este. Él no conocía otro Q. Entonces, vamos a decir que si el compilador resuelve utilizar como Q al señor que él conocía el día que definió P, a eso se llama alcance estático, porque él no puede llamar a alguien que él no conocía en ese momento. No puede llamar a alguien que él no conocía en ese momento. Como este Q se creó dinámicamente aquí, entonces si este señor P fuera capaz de invocar a este señor Q, a este de acá, entonces uno diría eso es un alcance dinámico porque él supo quién era Q, fue en ejecución. O sea, a este señor yo lo puedo, en compilación puedo saber quién es Q. Yo no podría saber que este Q es el Q en compilación. Tendría que esto se ejecutara para decir cojo el Q que estaba vigente en ejecución. Entonces a eso lo llaman dinámico. ¿Qué hacen los lenguajes de programación estándar? Los lenguajes de programación estándar hacen alcance estático. ¿Para qué sirve el dinámico? Si pareciera muy raro, si yo no sé cuál va a ser el Q, ¿cómo voy a decir que eso va a funcionar bien? Entonces resulta que ustedes han utilizado, no sé, aplicaciones web y cosas así. Entonces resulta que podría ser mucho más barato ejecutar el código que está en mi máquina asociado con Q que el código de una máquina que está por allá afuera asociado con Q. Es decir, si yo le digo a alguien que me ejecute esto, él puede decir, no, pues no ejecute el Q que yo tengo acá porque le va a costar, ejecute el Q que tiene en su máquina. Y ese entonces sería como el alcance dinámico, como poder hacer cosas que se ejecuten en mi máquina. Pero ese es como un caso, no es el caso estándar de los lenguajes de programación. Entonces, los lenguajes de programación siempre van a ser alcance estático. Van a preferir ese. Pero el alcance dinámico podría ser un concepto que apareciera. No sé si eso responde a tu pregunta, Freddy. Sí, es que era raro. O sea, yo en ese programa yo nada más veía el alcance estático, el dinámico Solamente. no se me pasaba por la cabeza. No, claro, y si usted lo pone a correr en OZ va a ser estático, va a ser esto de acá siempre. Pero, ¿cuándo sería bueno que esto sucediera? Entonces, como yo les digo, hay una máquina a la que le pide un servicio y la máquina dice ahora hay que dibujar algo en su máquina. Entonces, ¿se lo dibujo yo o lo dibuja con su máquina? Entonces, resulta que es mucho más rápido dibujarlo con lo que tengo en mi máquina que dibujarlo con algo externo a mi máquina. Y mucho más rápido. Entonces ella dice, lo que hay que hacer es esto, pero entonces córralo como lo tiene en su máquina. Y entonces en ese momento él no sabe con qué Q lo voy a correr. Supone que el Q con que lo voy a correr es compatible con lo que mandó y funciona. ¿Sí? Por ejemplo, si este Q no fuera de un parámetro sino de dos, pues no tendría sentido porque me lo llaman con un solo parámetro. Tiene que ser por lo menos con la misma funcionalidad, es decir, que le entre lo mismo y trate de hacer algo parecido, mejor dicho. Profe, una pregunta ahí ya viendo ese programa. Por ejemplo, yo tengo el proceso Q allí, el del alcance estático, Supongamos que por alguna razón ese procedimiento de alcance estático yo lo eliminara allí. O sea, quito ese Q desde ahí hasta el end, exacto, ese yo lo elimino. En ese caso, podría suceder que él tratara de buscar el otro Q o definitivamente no, o sea, no hace parte del alcance. Él va a decir que le falta Q.
Le falta Q. Ya. Sí, OZ está hecho con alcance dinámico, con alcance estático. Entonces OZ le va a decir que no le puede correr eso. Okay, ¿Listo? ya. Simplemente que el concepto de alcance dinámico es muy específico para ciertos contextos, entonces los lenguajes de programación por lo general no lo proveen. Y se logra más bien con otro tipo de interacciones, pero no porque el lenguaje de programación compile así. Pero digamos, uno podría pensar que un lenguaje de programación compilar así, el compilador es más complicado porque tiene que hacer las cosas para que sea en ejecución que se decida eso, no en compilación. Pero de alguna manera cuando usted trabaja orientado a objetos y trabaja digamos, con reescritura de métodos, trabaja con clases abstractas, que un método se ejecuta de una manera, otro método en otra subclase se ejecuta de otra manera. De alguna manera esas decisiones tienen una pinta de dinámicas y se resuelven en compilación, no en ejecución. Pero eso también lo veremos cuando veamos orientado a objetos. Por ahora, nuestro lenguaje es de alcance estático. ¿Sí? Una cosa que me parece muy importante que entiendan es que tiene a ver, una cosa que me parece muy importante que distingan es que yo creo que ustedes lo distinguen muy bien, pero pues no sobra decírselos, es que una cosa es la sintaxis del lenguaje de programación y otra cosa es su semántica, ¿cierto? En la sintaxis, lo que yo digo es cómo se escribe en el lenguaje de programación. O sea, cuáles son las reglas para escribir bien en mi lenguaje de programación, para escribir correctamente. Esa es la sintaxis del lenguaje de programación y normalmente se especifica con gramáticas. Las gramáticas se llaman EBNF o Backus Now Form, no sé qué, se ejemplifica con gramáticas, como estas, con reglas de este estilo. Pero, ¿qué hace un lenguaje de programación cuando yo escribo una frase bien? Eso es la semántica del lenguaje de programación. Y la semántica del lenguaje de programación, en lenguajes de programación hay muchas maneras de lograrlo. Hay unas que se llaman semántica, eso, 4 enfoques de semántica, una que se llama axiomática, una de notación analógica y una que se llama semántica operacional. Los lenguajes de programación en general prefieren esta semántica porque es la más fácil de explicarle a todo el mundo, que es cómo se ejecuta una declaración en términos de una máquina real o de una máquina abstracta. Hoy en día, como todo está de alto nivel, es en función de una máquina abstracta, no es en función de una máquina real, porque todo hoy en día es de muy alto nivel. Entonces uno lo que hace es terminar diciendo cómo se ejecuta en términos de una máquina abstracta. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso, que es explicar cómo se define este lenguaje en términos de un lenguaje núcleo en una máquina abstracta. Entonces hay dos cosas que tenemos que entender aquí. Es cuál es el lenguaje núcleo, que ya se los mostré aquí, y cuál es mi máquina abstracta. El lenguaje núcleo era este de aquí. Es un lenguaje que me permite escribir solo estas 8 tipos de instrucciones. Una que se llama skip, que uno se podría preguntar, ¿y eso para qué sirve? ¿Para qué sirve una instrucción que no hace nada? Pues no la tenga. Si no hace nada, pues no escribo nada. Pero después les voy a contar para qué sirve. 2 declaraciones, una detrás de otra, para decir que se hace secuencialmente. O crear una variable local para luego hacer algo. O igualar 2 identificadores de variable. O igualar un identificador de variable a un valor. O un condicional que tiene if y else. Eso es muy importante. Este condicional tiene if y tiene else. No hay un condicional if sin else. Está el reconocimiento de patrones, que mira si este identificador de palabra cumple con ese patrón, y si cumple con ese patrón, entonces ejecuta esta declaración, y si no ejecuta la otra. Es parecido a un if, pero no es igual a un if porque el if es con
no tiene reconocimiento de patrones. En cambio, ya te respondo, ya te doy la palabra a Julián Andrés. Y el último es la invocación de un procedimiento. Esas son mis 8 instrucciones del modelo declarativo. No tengo más instrucciones del modelo declarativo. Esas instrucciones se van a ejecutar sobre una máquina abstracta, y la máquina abstracta entonces tiene unos componentes. Ya te doy la palabra, Julián. Y los componentes de la máquina abstracta son 2 que son un almacén de variables declarativas o de asignación única, y una pila semántica, que es la que como que tiene todo lo que falta por ejecutarse. Y entonces, decir la semántica de mi lenguaje de programación es decir qué le pasa a esta máquina abstracta cuando una de esas declaraciones se va a ejecutar. Y entonces eso es lo que viene después aquí en estas transparencias. Dice, vea, si usted inicia de una máquina en la que tiene el programa que va a ejecutar y no ha ejecutado nada, y en la memoria no hay nada. En la memoria no hay nada. En el ambiente no tiene nada y en la memoria no hay nada. O sea, usted cuando empieza de cero. Y lo que le van a decir las instrucciones del lenguaje de programación es cómo ir cambiando. Que eso, ahorita que les cuento esto, es cómo ir cambiando eso. Es como la pila se va, cómo la máquina abstracta va cambiando a medida que voy ejecutando. Entonces mi máquina abstracta tiene 2 cosas: la pila de instrucciones por ejecutar y la memoria, que al principio es vacía, y entonces en cualquier momento tiene algo. Entonces, si me dicen que ejecute skip, entonces ¿qué le pasa a la máquina? Simplemente que esa instrucción se desaparece porque no hace nada, y a la máquina no le pasó nada, a la memoria no le pasó nada, y a la máquina le pasó que esa instrucción desapareció. O sea, no pasó prácticamente nada. Ese es el skip. Y así van describiendo una tras una las instrucciones de cómo cambia la máquina cuando una instrucción se ejecuta y cuando no. Eso es lo que se llama una semántica operativa, y esa es la que estamos describiendo aquí. Julián, te dejé con la mano levantada. Profesor, bueno, se me perdió. 2 preguntas. Una sobre el cuadro que mostraba de Skip, sobre el lenguaje núcleo de Skip. Cuando aparece ahí D1, D2, o sea, es obligatorio que son solo 2 declaraciones de secuencia, no una, ni 2, ni 3, ni 4, sino 2, sí, son solo 2 por lo siguiente. Pero obligatorias, de 1 y de 2. O sea, dice, una posible instrucción básica es por ejemplo, decir x igual a 5, ¿sí? Y luego decir y igual a x. Esta es la de 1 y esta es la de 2. Sí. Entonces usted dice, y si yo quiero hacer 3, no sé, z igual a 8, y entonces ¿cómo hago eso? No, pues entonces quiere decir que esta es de 1 y esta es de 2, o esta es de 1 y esta es de 2. O sea, usted puede, finalmente, decir esto le permite escribir cuantas quiera en línea, en secuencia. Esta lo que le dice es usted puede escribir secuencialmente, y esta se hace primero, y esta se hace primero, y esta se hace segundo, y esta se hace de tercero. O sea, ese es el orden en que están las cosas. Pero con decir esto, sintácticamente, con decir esta regla, es suficiente para poder escribir cualquier número de instrucciones una detrás de otra. ¿Sí me hago entender? Sí, sino que como en los otros lados siempre dice Yesu 1 hasta Yesu n, entonces pues ahí pero en los otros lados es solamente aquí. Sí, como en las variables. En la invocación a un procedimiento, porque un procedimiento puede tener hasta n variables, hasta n argumentos. Pero una instrucción no puede tener sino 2 declaraciones. Lo que pasa es que no dice de qué complejidad. Esta declaración puede ser una declaración
que tiene otras 2 por dentro y estas otras 2 por dentro, entonces esta es de 4, o esta es de 2 y esta es de 1, o sea, esta es de 3, o esta es de 4, o sea, esta es una declaración ya a su vez compleja, seguida de otra compleja. Entonces Ya. eso es lo que hace, con solo decir eso, tengo cualquier número de cosas, cualquier número de instrucciones una detrás de otra. Ya. Y el otro punto, digamos, que me quedó más o menos claro creería que entendí sobre declaraciones cuya ejecución nunca se suspende, pero no me queda, se queda ahí como en el aire con las declaraciones cuya ejecución se puede suspender. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, cuando uno llega a la semántica, que es lo que estaba hablando aquí, a una semántica, entonces aquí les empecé a decir cómo es la semántica de cada una de esas. Resulta que la de estos 5 se las explico o aparecen como algo que hay que hacer sí o sí, mientras que las de estas tres, la semántica depende de algo. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se habla de declaraciones que se suspenden? Dicho, skip hay que ejecutarla sea lo que sea. Ejecutar estas dos es ejecutar la una y luego ejecutar la otra, y eso siempre se puede hacer. Crear una variable local y ejecutar esto también siempre se puede hacer. Hacer una variable igual a la otra es algo que se hace en la máquina abstracta, en la almacén de variables declarativas, y eso se hace sin problema. Puede que falle o puede que no falle, pero se hace. Falle, digo, si trato de decir que una variable que ya tiene un valor sea igual a otra variable que ya tiene otro valor diferente, eso va a fallar. O decir que x es igual a un valor y si ya tenía otro valor también va a fallar, pero esas instrucciones se pueden ejecutar sin, y el resultado es que se ejecutaron o fallaron. En cambio, estas if x, entonces resulta que esta x tiene que tener un valor true o false para yo poder saber si ejecuto esto o esto. Pero como vimos que las variables pueden no tener valor todavía, pueden tener valores parciales y pueden no estar ligadas todavía a ningún valor. Entonces, si yo ejecuto un if con una variable que no esté ligada a ningún valor, yo no puedo decir que eso aborta. No puedo ejecutar el if. Digo, me quedo esperando a que le pongan al x un valor. Si le ponen true, entonces yo voy a ejecutar este pedazo. Si le ponen false, yo voy a ejecutar este pedazo. Y mientras no le pongan nada, me quedo esperando. Entonces, la semántica es me suspendo hasta que le den un valor a x. Estas no necesitaban nada de eso para poder actuar. Esta sí, no puede actuar si no le han dado valor a x. La segunda, case x of. Entonces, para saber si esta variable cumple con un patrón, necesito que esta variable esté determinada, esté ligada a algo. Si no está ligada a nada, no puedo determinar si cumple o no el patrón. No puedo decir que no lo cumple porque no tiene un valor. Si tuviera un valor, yo puedo decir si cumple o no cumple con el patrón. Si cumple con el patrón, entonces ejecuto esto. Y si no cumple con el patrón, ejecuto esto. Pero si no sé si cumple o no cumple con el patrón, me quedo esperando a que me digan si cumple, a que le asignen algo y cumpla con el patrón. Y la última es, ejecute este procedimiento con estos argumentos. Si este procedimiento no está ligado a un procedimiento, sino que es una variable sin ligar, o sea, no está ligado a nada, entonces yo todavía no puedo decir qué tiene que hacer el procedimiento. Entonces me quedo esperando a que lo liguen a un procedimiento. Si lo ligan a algo que no es un procedimiento, digo, aborto porque me están invocando con los de procedimientos algo que no es un procedimiento. Pero si me lo ligan a un procedimiento, entonces ejecuto el cuerpo del procedimiento con esos argumentos. Por eso estas tres se suspenden, pero entonces uno podría decir, pero ¿para qué se suspenden si esto es secuencial? Si estoy ejecutando esta y se suspende, ya no puedo ejecutar las otras. Entonces, tienen razón. Uno podría decir, si fuera solo secuencial, pues abortar o suspender va a dar lo mismo, no va a pasar nada más. Pero, como voy a después a extender este modelo y a ponerle hilos y declarativo y no sé qué, entonces puede que una variable que hoy no tenga un valor y que por la cual se suspenda esto, cuando tenga concurrencia, alguien me la ligue y esto pueda continuar. Entonces, estas tres declaraciones que se suspenden están hechas principalmente para poder extender el modelo con concurrencia y que entonces esto pueda continuar después cuando alguien me lo ligue y no sé qué. Y en secuencial, pues si encuentro una de estas que se suspende, ya el resto no continúa porque quedó suspendido y no va a pasar nada porque no hay concurrencia. ¿Quién me levantó la mano? Freddy.
Le iba a preguntar eso, profe. O sea, pues yo tenía en mi cabeza Bueno, que lo que estaba allí. espera un momentico, Freddy. El que me preguntó esto fue Julián. Julián. Julián, sí respondí tu respuesta. Sí, respondí tu profe, pregunta. muchas gracias. Sí, Quedó claro bien. Entonces ahora sí, hágale, Freddy. No, profe, y sobre lo que está, la pregunta es sencilla. Lo que está ahí todavía no tiene concurrencia, es decir, no. No, aquí no hay concurrencia por ninguna parte. De pronto eso era parte de mi confusión. Porque como dice la segunda, después del skip, dice que es una secuencia, entonces pensé que esa era la forma de escribirlo en caso de que uno quisiera tener una secuencia dentro de un programa concurrente, pero No, es una secuencia, es decir, eso es ejecute la instrucción 1 y cuando acabe ejecute la instrucción 2. No es en paralelo ejecuten las dos, no. Se ejecuta esta y cuando esta termine se ejecuta esta. Entonces aquí no hay concurrencia por ninguna parte. Estaba confundido porque hay un programa, creo que se llama Modulados, que todas las ejecuciones son concurrentes, excepto que una diga que tenga que ser secuencial. Pensé que era lo mismo, pero no. No. Entonces aquí estamos en modelo declarativo, es modelo secuencial. ¿Listo? Entonces por eso estas tres declaraciones en su semántica, ellas, ¿cómo funcionaría un if? Si este es un booleano, entonces si este señor no tiene valor, entonces yo me tengo que esperar a que me lo pongan. Si me ponen un 5, yo digo, señor, usted está equivocado, aborto, porque un if no puede empezar, la condición no puede ser un valor que dé un número. Si me ponen un procedimiento, tampoco. Pero si me ponen un booleano, entonces yo digo, bueno, ¿qué booleano fue? Fue true, entonces continúo ejecutando de 1. ¿Qué booleano fue? Fue false, entonces continúo ejecutando de 2. Lo mismo para de pronto aclarar, si yo hago este if, por ejemplo, lo pongo allí en OZ, y luego lo ejecuto con control.r y luego ejecuto una instrucción que diga x igual a true, por decir algo. Pero ¿por qué? Porque entonces cuando usted está, perfecto, hagámosle, lo hacemos. Y si usted tiene razón, usted dice, pero eso va a funcionar. Pero entonces cuando usted dice, no sé, declare x otra vez, y dice if x, then, no sé, vamos a poner browse 1. Y si no, browse 2. Y enter, ¿cierto? Ese es el if. Y si corremos esto, ¿dónde está el? Aquí está el browser. Si corremos esto, y no pasó nada aquí, ¿sí o no? Él sí lo corrió todo. Dijo X debe ser un booleano, ¿sí? Pero él no lo corrió. Entonces vamos a hacer lo que dice Freddy, que dice, entonces ahora diga que X es igual a 5. ¿Qué digo? A true. Entonces, y voy a correr esa línea. Pin, inmediatamente corrí esa línea, este estaba suspendido, entonces se activó otra vez y escribió el 1 que hay aquí, ¿cierto? Pero ahí no hice concurrencia, claro que hice concurrencia porque yo, cuando hice ejecute esta línea, lo hice en paralelo con esta que estaba ejecutándose y que estaba suspendida. Es decir, cuando hago eso aquí, de alguna manera estoy haciendo cosas concurrentes. Cuando corro, digo corro primero este pedazo, luego corro este pedazo, no sé qué, estoy en concurrente corriendo esas dos cosas. Sí, Freddy, pero no con una instrucción que me permita correr concurrente. Cuando damos concurrencia vamos a meter los hilos y todas las cosas. Entonces, pero si usted corre todo, ahora vamos a hacer lo que corramos todo esto de una, porque lo que yo hice fue correr esta línea y luego correr la otra. Voy a correr todo esto de una y mire que no va a pasar nada. Control R. Y mire que no pasó nada. Porque él está tratando de correr esto, primero esto y luego esto, y como no ha acabado esta, no ha podido ejecutar esta. Es entonces por lo que se ejecutan en bloques diferentes. Lo que hicimos nosotros, lo que yo hice fue ejecutar una y ejecutar la otra, que es como lanzar dos hilos al tiempo.
Entonces, por eso el uno destrabó al otro. Ya. ¿Sí? Pero si los ejecutamos así, él no hubiera hecho eso, porque él dice, me quedé en el if y no puedo ejecutar la siguiente, porque la semántica dice, primero ejecuto la primera y luego ejecuto la segunda, y como la primera no ha terminado, no ha podido empezar a ejecutar la segunda. Entonces ahí sí le toca tener ya resolver con alguna semántica, perdón, alguna sintaxis que me permita ejecutar concurrencia. Ah, pero entonces eso va a venir con la concurrencia declarativa. Entonces va a ser una limitación aquí, no tenemos concurrencia, quiero ponerle concurrencia, entonces ¿qué vamos a hacer? Y le vamos a empezar a extender este modelo. Pero lo primero que necesitamos hacer es entender bien este modelo. Y una vez entendamos este modelo, nos lanzamos al resto. De hecho, el resto son mucho más rápidos de estudiar porque son extensiones de este. Ya me queda más claro. Muchas gracias, profe. Bien. Algo que quería mostrarles antes de terminar la clase de hoy, o el encuentro de hoy, pues, era aquí en el, no sé si ya lo han visto todos, pero aquí donde dice taller de programación declarativa, ustedes entran y aquí van a encontrar, aquí no encuentran el taller. ¿Dónde es que lo encuentran? Ah, sí, aquí, el taller de programación declarativa. ¡Pim! Entonces ustedes lo bajan y van a encontrar, esta es la tarea que tienen para el domingo. Pues para el domingo, ¿qué tarea tienen? Tienen la tarea de responder estas preguntas, la 2, la 3, la 4, que es hacer unos programas que hagan cositas, que hagan cositas. Son programas que no tienen más de 5 o 6 líneas en general, no tienen más de eso, pero es para ver si entendieron el alcance de cada uno de los conceptos. Y el más interesante es el último, que es para mostrar un poco lo que es la programación simbólica, el poder de los registros. Entonces, de eso se trata el taller, de hacer programas que resuelvan cada uno de esos ejercicios que hay aquí. No sé si ustedes ya han tenido tiempo de leer el taller o ninguno lo ha leído. ¿Alguno ya lo leyó? No, Yo, profe, yo apenas lo lo he estoy leído, abriendo. yo lo he leído, profesor, pero ahí voy. Eso. Entonces, pues en principio esto es para el próximo domingo, pero pues no se estresen si no lo tienen el domingo, pues lo podrán entregar el lunes o el martes. Miércoles. Lo que les digo es que lo que sí quiero que tengan claro es que tienen que estar trabajando todo el tiempo que puedan, tener que estar trabajando entre este curso y el otro que están viendo, pero tienen que dedicarle tiempo a este curso. El otro que están viendo es el de hacer la propuesta de, de aplicación, ¿cierto? Sí. Ese lo están viendo con Beatriz, ¿cierto? No, eso es con... Con Giovanni. No, Ustedes están viendo Trabajo Integrador 1. Ah, no, sí, introducción. No, están viendo esa introducción a la... introducción Están viendo con el profesor Mauricio Gaona. Con el profesor Mauricio Sí, Gaona. sí. Entonces, ese es el otro curso. En ese otro curso ustedes están desarrollando lo que va a ser, escribiendo la propuesta de aplicación inteligente. Y en este están trabajando esto. Esas son las dos cosas en las que tienen que estar concentrados. Entonces, yo sé que ustedes trabajan, entonces también están concentrados en sus trabajos. Pero necesitamos que les rindan los dos, o yo. No se queden solo en uno. No se queden solo en lo inteligente y esto no le dediquen tiempo. Tienen que dedicarle tiempo porque si no, se nos van a atrasar mucho. Pero ya yo lo di el semestre pasado y pasaba lo mismo. No todos iban al mismo ritmo. Pero eso no es un problema. Lo importante es coger un ritmo para poder terminar. Entonces, importante que cojan un ritmo, Yo toda la semana me pongo a mirar si han avanzado y yo he visto que han avanzado, entonces digo, bueno, ya tienen un ritmo. No sé si es el ritmo que yo quiero, pero por lo menos ya tienen un ritmo. Entonces, ahí vamos. Sí, Daniel. Buenas noches, profesor, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y tú cómo vas? Aquí apenas puedo participar un momentito, es que estaba ahí dando clase aquí en el SENA, profe. No me queda mucho tiempo, he estado escuchando lo que están diciendo y bueno, tengo un poco de dudas, pero no los puedo resolver ahorita. Sí me fue bien estar practicando lo del libro, profe. Estoy siguiendo el Ajá. libro completo, pero yo lo estoy haciendo con Visual Studio. O sea, puede adaptar el Ok. lenguaje, pues, lo puede adaptar a Visual Studio y puede ejecutarlo desde la máquina ahí. Ah, bueno, muy bien.
si le puedo adaptar, entonces estoy haciendo eso, me faltaría hacer el quiz. Entonces mi pregunta es ahorita que les di a los muchachos 10 minuticos de descanso, Sí. es ¿el quiz es para hoy o lo van a mover? No, el quiz quedamos que empieza desde hoy. Lo voy a hacer Sí. delante de ustedes de una vez. Ah, bueno. Voy a editar eso de una vez. Entonces, el quiz está listo desde hoy. ¿Dónde está el quiz? Aquí. Está listo desde hoy. ¿Sí? Decía, está listo desde hoy. Decía que debía entregarse hoy a las 30, o sea, ya no ha terminado. Pero entonces no, lo voy a dejar para dentro de 2 días, o sea, a las 26, ¿cierto? Ah, bueno, profe. A las Pues 20:30. sí. Después también lo pueden hacer, pero ya va a tener penalidad. Bueno, No va a claro. tener penalidad hasta el martes, hasta el miércoles. Bueno, profe. Bueno, ¿Listo? muchas gracias, profe. Cualquier duda les escribo por el correo, porque Bueno, pues pero no quiero espérense, porque para participar. poder hacer el quiz, de una vez les digo a todos, necesitan Ay, poner un código de acceso, y es este. Cópienlo de una vez. ay, venga, venga, ¿Sí lo ven? ya le, ya le confirmo, profe. Está en el chat. Estoy en lo que estoy compartiendo, o se lo pongo en el chat. Se lo voy a poner en el chat también. Sí, el chat para que yo tengo captura, profe, porque estoy desde el celular. Bueno, se lo voy a poner en el chat. Un segundo que tengo que Gracias, profe. grabar esto. Ya lo guardé, luego ya quedó como les dije. Y en el chat les voy a poner la clave. La clave del quiz es... ¿Cuántas preguntas son y cuánto tiempo? El quiz tiene, ya vemos, el quiz tiene, no sé, 8 preguntas, 9 preguntas, no me acuerdo. No son muchas, el tiempo es media hora. Es 1 hora para los 2 intentos, es media hora por intento. Es como ¿Listo? para separar el tiempito y pues saber cuánto. Sí, sí, es como media hora por intento. Media hora, mínimo tengan media hora para el primer intento y media hora para el segundo. ¿Listo? En todo caso, si tienen algún inconveniente o alguna cosa con el quiz, me escriben y yo miro cómo lo resuelvo. Ya han visto Listo, profesor, muchas gracias. los que me han preguntado, yo les he respondido muy rápido, creo. Entonces, así trataré de mantenerme. Bueno, muchachos. Entonces, dejamos ahí por hoy. Cualquier pregunta me la hacen. El jueves. La próxima reunión sería ¿para qué fecha, profe? Muy buena pregunta. La próxima reunión es para el próximo, donde dice el... Bueno, entonces se supone que después de que tengan el taller el 2 de marzo, a partir del 3 de marzo, ustedes están estudiando, a partir del 3 de marzo, ustedes están estudiando la concurrencia declarativa y eso va a ir hasta el 12 de marzo. Entonces, el 10 de marzo nos vemos para el quiz de concurrencia declarativa y el 12 de marzo deben entregar el taller. O sea, la próxima vez que nos vemos es el 10 de marzo. De aquí a allá hay bastante tiempo, ¿no, muchachos? Entonces no se descuiden que porque no lo estemos viendo no estén avanzando. Tienen que estar avanzando. Bueno. O sea, pues tampoco son como 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, creo. Pero pues. ¿Listo, chicos? Díganme algo. A ver. Gracias, profe. Gracias, Víctor. Entonces ya voy a dejar de grabar. Ahí le quedó grabado cuál es la clave. Voy a dejar de grabar. Les deseo que